Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Nuestro paseo de hoy comienza en avión y nos llevará a conocer cómo lentamente comenzamos a entender cómo los seres vivos reconocen lo propio de lo ajeno, algo fundamental para los trasplantes de tejidos y órganos, incluyendo a uno de los tejidos más misteriosos y complejos de nuestro cuerpo, uno encargado de fabricar nuestra sangre y que ha generado una gran campaña global que busca héroes dispuestos a salvar una vida. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Kill Devil Hills es un pueblo costero en Carolina del Norte, Estados Unidos. Su nombre es muy curioso y podría traducirse como las colinas de matar al diablo. Las historias sobre el origen del nombre son confusas y van desde una historia en la que literalmente un hombre que había hecho un pacto con el diablo lo mata, enterrándolo en las dunas del lugar, a otras algo más creíbles y que cuentan la historia de un ron de tan mala calidad que apareció después de un naufragio que los locales decían que podría matar al mismísimo diablo. Como sea, se trata de un pueblo pequeño, cuya población el año 2020 llegaba a apenas unas 7.000 personas. Se trata de un lugar muy poco habitado, con vastas playas desiertas y mucho viento, razones de peso por las cuales este lugar fue elegido por los hermanos Wilbur y Orville Wright para el primer vuelo en avión, efectuado en la mañana del 17 de diciembre de 1903. Ese día, los hermanos Wright efectuaron un total de 4 vuelos con su avión Kitty Hawk, de los cuales el más largo fue el último, que duró casi un minuto y abarcó 260 metros, logrando así, en los albores del siglo XX, el primer vuelo sostenido de una máquina más pesada que el aire bajo el control completo del piloto. Este episodio de la historia auguraba un siglo vertiginoso, rico en avances en todas las áreas de la ciencia y la tecnología. Solo 2 días después de este hito, el 19 de diciembre de 1903, nació George Snell en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, que se convertiría en uno de los científicos más relevantes del siglo XX. Desde joven, Snell se interesó por la ciencia y tuvo la fortuna de trabajar con 2 de los más brillantes exponentes de una de las disciplinas más prometedoras del siglo XX, la genética. Snell trabajó en Harvard con William Castle, el primer biólogo estadounidense en estudiar la herencia mendeliana en animales de laboratorio, y más tarde trabajó con Hermann Müller, pionero en el estudio de las mutaciones inducidas por los rayos X. En 1935, cuando tenía 33 años, Snell se unió al grupo de 6 investigadores que trabajaba en el laboratorio Jackson en Maine, en la frontera norte de Estados Unidos, un laboratorio especializado en el estudio de la genética en ratones y que se convirtió en uno de los más importantes del mundo en esa área hasta hoy. En 1941, Snell estuvo a cargo de editar un influyente libro titulado
La biología del ratón de laboratorio, y que fue escrito en conjunto por todos los investigadores del laboratorio Jackson. Leyendo el manuscrito del libro, Snell se enteró de la existencia de un área de investigación que no conocía y que se vinculaba con el rechazo de los tejidos luego de un trasplante. Por aquella época se había descubierto que si un tejido de un tipo de ratón era trasplantado a otro ratón del mismo tipo, el trasplante era exitoso. Sin embargo, si el tejido era trasplantado a un ratón de otro tipo, el tejido era rechazado y atacado por el sistema inmune del ratón receptor. Estaba claro, por un lado, que el rechazo del tejido dependía de factores genéticos, y mientras más distintos eran los ratones, más posibilidades había de que el tejido fuera rechazado por el sistema inmune del ratón receptor. Por otro lado, los datos indicaban que en el problema del rechazo de los tejidos había varios genes involucrados. Cuando leyó todo esto, George Snell pensó que esa sería una muy interesante línea de investigación: determinar qué genes gobernaban la tolerancia o el rechazo de un tejido durante un trasplante. Es decir, los factores de compatibilidad de los tejidos, los factores de histocompatibilidad. El trabajo que Snell tuvo que efectuar para poder identificar esos genes es monumental, y muchos coinciden en que hoy sería imposible de realizar tal como se hizo en aquella época, debido por un lado a la enorme cantidad de espacio de laboratorio requerido, y por otro a lo prolongado del proyecto, incompatible con las metas de productividad que hoy gobiernan a la investigación científica. En palabras sencillas, Snell generó varias familias de ratones, en las que la diferencia entre una familia y otra era solo uno de los tantos genes que estaba involucrado en el rechazo de los tejidos, un trabajo arduo y que tomó decenas de generaciones de ratones y casi 5 años. Así, de manera lenta y rigurosa, Snell generó poblaciones de ratones en las que la diferencia en un gen podía explicar de buena manera el rechazo luego del trasplante de un tejido. Los genes identificados por Snell eran varios, y algunos de estos genes tenían un efecto menor en el rechazo, pero otros tenían un papel importante. Esos genes cuyo rol era más relevante en el rechazo de los tejidos fueron agrupados bajo el nombre de MHC, del inglés Major Histocompatibility Complex, y que usualmente se traduce como complejo mayor de histocompatibilidad, aunque en estricto rigor debería traducirse como complejo principal de histocompatibilidad. En paralelo al trabajo de George Snell, los investigadores Baruch Benacerraf, nacido en Caracas, y el francés Jean-Baptiste Dessay permitieron completar el panorama con respecto al sistema genético que gobierna el rechazo de los tejidos, y por sus aportes en esta área llamada inmunogenética, los tres ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1980. En el caso de los humanos, el complejo mayor de histocompatibilidad recibe el nombre de HLA por Human Leukocytary Antigen, o antígeno leucocitario humano. Más allá del nombre, la función es la misma: brindar a las células de nuestro cuerpo una forma de que el sistema inmune reconozca lo propio de lo ajeno, una suerte de credencial. Esto es particularmente relevante en el caso de los trasplantes de tejidos, ya que si un donante tiene un sistema HLA muy diferente del presente en el receptor, el sistema inmune de este último reconocerá al tejido trasplantado como ajeno, debido a los componentes del sistema HLA presentes en la superficie de las células del tejido trasplantado, y lo atacará, causando el rechazo del tejido en cosa de semanas. Ciertamente, entre más emparentadas estén dos personas, más similares serán sus sistemas HLA, lo que podría tener algunas consecuencias muy interesantes. En estudios realizados a partir de la década de 1970, comenzó a aparecer evidencia que sugería que los ratones elegían a sus parejas utilizando de alguna forma la información derivada de sus genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Estaba claro de estos estudios que el olfato jugaba un rol muy importante, pero ¿es posible oler los genes? ¿Cómo se explica que solo por el olor un ratón pueda definir si los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de una hembra eran los adecuados? Y por otro lado, ¿qué significa que sean los adecuados? De manera consistente, se encontró evidencia de que los ratones preferentemente
elegían aparearse con hembras que tenían genes del complejo mayor de histocompatibilidad diferentes a los propios. Hay varias hipótesis para explicar esto. La primera relevante es que aparearse con hembras que tenían genes diferentes a los propios produciría descendencia con un mayor repertorio de genes del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que podría generar un sistema inmune más robusto. Por otro lado, poder seleccionar parejas sexuales con genes muy diferentes podría ser relevante para evitar la endogamia, es decir, aparearse con individuos genéticamente muy relacionados, lo que también podría tener consecuencias, en este caso negativas, para la descendencia. Todo esto basado, por supuesto, en la hipótesis de que la capacidad de reconocer de manera sencilla la relación genética entre los individuos de una población juega un papel importante en el comportamiento social de los mamíferos. Esas, al menos, fueron las posibles explicaciones esgrimidas para entender por qué podría ser relevante determinar la composición genética del complejo mayor de histocompatibilidad en los ratones antes de aparearse. Una vez que se expusieron las razones que desde el punto de vista evolutivo podrían hacer favorable la existencia de este reconocimiento, vino el desafío de explicar el posible mecanismo. Era evidente que el olfato tenía algo que ver y se propuso que un determinado complejo mayor de histocompatibilidad iba asociado con la existencia de cierto tipo de microbiota en la piel del animal, es decir, que los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de alguna manera determinaban qué bacterias podían proliferar en la piel de un determinado ratón, influyendo por lo tanto en la composición de las moléculas volátiles que pueden ser detectadas por otro animal. De alguna forma, esa información podía ser evaluada y usada para determinar cuál sería la mejor pareja sexual. La siguiente pregunta que emergió fue inevitable. ¿Será posible que exista un mecanismo similar en humanos? En un estudio de 1997, que a esta altura ya es un clásico, los investigadores Klaus Wedekind y Sandra Fury de la Universidad de Berna reunieron a 49 mujeres y 44 hombres para estudiar la relación entre los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, o HLA en humanos, y el olfato. A cada participante se le determinaron los genes del HLA y además se les preguntó a las mujeres si estaban tomando la píldora anticonceptiva y la etapa del ciclo menstrual en la que estaban. A los hombres se les dio una camiseta de algodón, limpia y lavada con un detergente sin perfume, y se les pidió que la usaran durante 2 noches consecutivas para dormir. También se les pidió que se abstuvieran de comer comida muy aliñada, fumar o dormir con otra persona en la misma cama durante los días que duró el estudio. También se les dieron desodorantes libres de perfume para no alterar el olor corporal. Una vez que las camisetas fueron usadas por 2 noches consecutivas, fueron puestas en cajas idénticas, las que tenían un agujero a través del cual era posible oler las camisetas. Luego, se les pidió a las mujeres en el estudio calificar cada camiseta en una escala del 1 al 10 en términos de la intensidad del olor y qué tan agradable les parecía ese olor. Cada mujer olió 3 camisetas que fueron usadas por hombres que tenían genes del complejo mayor de histocompatibilidad que eran similares a los de ellas, y además olieron 3 camisetas usadas por hombres que tenían genes del complejo mayor de histocompatibilidad distintos a los de ellas. El resultado de este estudio, relativamente pequeño, fue que en general las mujeres que no tomaban la píldora anticonceptiva preferían los aromas de las camisetas usadas por hombres cuyos genes del HLA eran diferentes de los suyos, y al mismo tiempo esos olores les recordaban a sus parejas actuales o anteriores. Este último detalle fue interpretado por los autores del estudio como una extensión de los hallazgos en el laboratorio a la vida real. Usando estos datos, los investigadores propusieron que los genes del HLA y sus olores asociados influyen en la selección de pareja. Este trabajo, conocido como el estudio de la camiseta, fue extensivamente comentado, criticado y repetido. Apareció en series de televisión. Probablemente la recreación más famosa sea la que hizo el Dr. Robert Winston para la BBC, y generó además un gran debate. Si bien algunos estudios parecieron confirmar las observaciones originales, otros apuntaban en la dirección opuesta, es decir, las mujeres encontraron más atractivo el olor de la camiseta usada por alguien con genes HLA
similares a los suyos, o bien no se encontraron diferencias significativas. Las justificaciones para esta aparente aleatoriedad de los resultados van desde la influencia del ciclo menstrual, el uso de perfumes, los factores culturales, la experiencia pasada, la sensibilidad del olfato, la época del año en la que se hizo el experimento, la forma de guardar las camisetas y muchos otros detalles vinculados con el experimento mismo o la selección de los voluntarios. Hoy no existe un consenso claro con respecto a estos hallazgos, pero la mayoría de los investigadores cree que es algo muchísimo más complejo que solo el olor o los genes del sistema HLA, al menos en humanos. A la vuelta de esta pausa, les contaré cómo la comprensión del funcionamiento del sistema HLA en el trasplante de órganos y tejidos resultó fundamental para desarrollar nuevas técnicas para combatir antiguas enfermedades. La Ciencia Pop es auspiciado por DKMS Chile. ¿Sabías que por cada 1.000 personas que se registran como potenciales donantes de células madres sanguíneas, solo una de ellas resulta ser compatible con un paciente con cáncer de sangre? Por eso es tan importante tener una gran cantidad de registros, porque con ellos podemos aumentar las posibilidades de vida de cada uno de los pacientes que lo necesitan. ¿Y cómo te registras? Eso es muy fácil. Solo debes llenar un formulario, pasarte un simple cotonito por la boca y mandarlo de vuelta a DKMS. Con eso quedas registrado. Hazlo en dkms.cl o en el enlace que quedará en la descripción de este episodio. Quizás nunca te llamen, pero si lo hacen, podrías salvar una vida. El 26 de octubre de 1937, una joven de 19 años ingresó al hospital del condado de Multnomah, en Oregon, Estados Unidos. La joven fue ingresada con síntomas como debilidad, palidez, dificultad para respirar y sangrado de las encías. La revisión de sus antecedentes médicos indicaban que había sido diagnosticada con tuberculosis en 1925 y en su historial médico figuraban varios incidentes relevantes, incluyendo un problema pulmonar ocurrido en 1931, pero que no era particularmente grave. Al examinarla, los médicos no detectaron inicialmente nada llamativo, y de hecho su ficha clínica mostraba que desde 1933 hasta 1937 sus exámenes periódicos no habían mostrado nada anormal. Eso cambió en septiembre de 1937, cuando los médicos notaron por primera vez que la joven mostraba dificultades respiratorias al hacer esfuerzos físicos, además de una creciente palidez en la piel y una sensación palpitante en la cabeza. El médico tratante le dio extracto de hígado e hizo varios exámenes de sangre, pero solo cuando fue ingresada al hospital el 26 de octubre de 1937, los médicos notaron por primera vez el sangrado de encías y también signos de sangrado intestinal. Con todos los antecedentes sobre la mesa, los médicos infirieron varios posibles diagnósticos, incluyendo anemia aplásica, una enfermedad que se manifiesta con un bajo recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y que se origina por un problema en la médula ósea. La médula ósea ha sido definida como la fábrica de nuestra sangre, produciendo diariamente 200.000 millones de glóbulos rojos, 10.000 millones de glóbulos blancos y 400.000 millones de plaquetas, 610.000 millones de células al día. Es un número gigantesco que se justifica debido a la alta tasa de recambio de las células sanguíneas. Eso es algo que sabemos hoy, pero durante gran parte de la historia el papel de la médula ósea era desconocido. Hipócrates consideraba que la médula ósea era una fuente de nutrientes para el hueso, una opinión que fue compartida por Galeno. Aristóteles pensaba lo contrario y creía que la médula ósea era un producto de desecho de los huesos y la llamó de hecho excrementum osseum. Pasaron varios siglos antes de que los anatomistas del siglo XVIII volvieran a proponer un rol central de la médula ósea para el desarrollo de los huesos, pero la existencia de huesos que no tenían médula ósea hacía que muchos dudaran que su papel tuviera algo que ver con la nutrición de los huesos.
Mientras que los glóbulos rojos fueron descritos por primera vez en el siglo XVII, no fue hasta el siglo XIX que comenzó la búsqueda de su lugar de origen. Esto ya que el concepto de producción de glóbulos rojos no pudo formularse hasta que la teoría celular fue postulada en 1838 por Schleiden y Schwann, quienes identificaron a la célula como la unidad fundamental de la vida. Sin embargo, a esa altura, todavía no se había establecido que la formación de sangre era un proceso continuo y muy masivo, ya que, entre otras cosas, no se sabía que los glóbulos rojos tenían una vida muy corta, la que en promedio no supera los 120 días, y se creía que los glóbulos rojos al nacer eran los mismos que un animal tendría durante toda su vida. Recién en 1868, el científico alemán Ernest Neumann describió la presencia de glóbulos rojos nucleados en la médula ósea de humanos y conejos, mediante el análisis detallado del interior de ciertos huesos, y fue el primero en concluir que durante la vida de los animales, la producción de glóbulos rojos, proceso conocido como eritropoyesis, tenía lugar en la médula ósea. A partir de ese momento, quedó muy claro que el origen de varias enfermedades que afectan a la sangre se vincula con la médula ósea, una información que fue fundamental para que los médicos que atendían a la joven que ingresó anémica al hospital el 26 de octubre de 1937 en Oregón, decidieran analizar la médula ósea del hueso esternón de la paciente y confirmaron que casi no había producción de células sanguíneas, lo que explicaba los hallazgos de los análisis de sangre y los síntomas de la joven. Inmediatamente comenzaron un agresivo tratamiento que consistió en administrarle extracto de hígado, transfusiones de sangre, enjuagues bucales con perborato de sodio y, de manera pionera, la inyección intravenosa de médula del esternón de su hermano. Además, le recetaron una dieta alta en proteínas y jugo de naranja. Este caso es relevante por dos razones. La primera es que la joven recibió un total de 43 transfusiones de sangre, un poco más de 21 litros, en un lapso de 52 días, un hecho inédito en la historia de la medicina. Pero también este caso pasó a la historia porque fue la primera vez que un paciente humano recibió una infusión intravenosa de médula ósea de un donante. La médula ósea es un tejido complejo, semisólido, que se encuentra en la porción porosa de algunos huesos y es el principal sitio de producción de células sanguíneas, proceso conocido como hematopoiesis. Para este proceso es fundamental la presencia de un tipo muy especial de célula que puede, por un lado, proliferar, manteniendo siempre una población adecuada de estas células en la médula, pero también se puede convertir en otro tipo de células que darán lugar a todas las células de la sangre. En general, las células que tienen esta capacidad de proliferar y diferenciarse en otros tipos celulares reciben el nombre de células madre. Así, en la médula ósea, tenemos células madre capaces de mantener una población adecuada de estas mismas células y al mismo tiempo de diferenciarse para producir todos los tipos de células que circulan en la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Si las células madre en la médula de los huesos no puede proliferar, rápidamente nos quedaríamos sin materia prima para producir células sanguíneas. El estudio de la médula ósea tuvo un gran avance a partir de la década de 1950, cuando varios estudios mostraron dos cosas muy interesantes. La primera es que animales como ratones o ratas, que eran expuestos a dosis letales de radiación en todo el cuerpo, mostraban alteraciones profundas en las células madre de la médula ósea, las que morían rápidamente, y a causa de esto, los animales irradiados ya no podían fabricar nuevas células sanguíneas. Más tarde se demostró que en esos mismos animales se podía repoblar la médula ósea si al animal se le hacía una transfusión de células madre desde otro animal. En 1957, un equipo de científicos liderado por el médico Donald Thomas publicó un estudio muy interesante en el que argumentaban que, debido al auge del uso de la radioactividad después de la Segunda Guerra Mundial y a las secuelas que a veces la radioterapia tenía en pacientes con cáncer, era importante establecer una forma segura de repoblar de células madre a la médula ósea de una persona que por alguna razón había sufrido daños irreparables en ella. Ese estudio de 1957 se convirtió en el primero que describía de manera exitosa el trasplante de células madre hematopoyéticas desde un donante a un receptor en humanos.
Fue un momento clave en la historia de la medicina que permitió generar una nueva familia de tratamientos para varias enfermedades, ya que si bien Thomas definió la necesidad de perfeccionar esta técnica para escenarios muy puntuales, como accidentes radioactivos o efectos secundarios de la radioterapia, muy pronto emergió un nuevo escenario para el uso de esta técnica: el tratamiento de varios tipos de cáncer de sangre. El término cáncer de sangre es un nombre genérico que se usa para referirse a varios tipos de cáncer, como leucemia, linfoma o mieloma múltiple, que afectan a la producción de células sanguíneas. En muchos de estos casos, la proliferación excesiva de uno o más tipos de células sanguíneas, las que además no son funcionales, termina por saturar al sistema circulatorio, generando graves consecuencias para la salud y, lamentablemente, la muerte de las personas. En este contexto, el trabajo de Donald Thomas fue fundamental, ya que ahora se podía proponer un nuevo tratamiento. Si las células que producen la sangre en un paciente con cáncer de sangre son defectuosas, se puede considerar destruir esas células defectuosas usando radiación y volver a repoblar la médula ósea del paciente con médula ósea de un donante sano. La idea era genial en el papel, pero tenía un gran problema. Solo en algunos casos, los trasplantes de médula ósea funcionaban, pero en muchos otros, el sistema inmune del receptor reconocía a la médula ósea trasplantada como ajena y la atacaba, destruyéndola en cosa de semanas o causando gravísimas reacciones inmunes, las que en muchos casos también terminaban matando al paciente. Usualmente los trasplantes más exitosos eran los que tenían lugar cuando el receptor y el donante eran familiares cercanos, pero incluso en esos casos no siempre funcionaban bien. El mismo Donald Thomas y su equipo logró lentamente establecer que el éxito de un trasplante dependía de la compatibilidad entre los genes del complejo mayor de histocompatibilidad del receptor y los del donante. Así se estableció que se podía determinar a priori la compatibilidad antes de intentar hacer una donación, lo que hizo que muchas familias que necesitaban un trasplante de médula ósea analizaran sus genes del complejo mayor de histocompatibilidad, generando de paso valiosa información para otros pacientes, ya que si bien la familia era el primer lugar donde se buscaba un donante, este eventualmente también podía estar en otro lugar. Por azar, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de una persona en un lugar podían ser compatibles con los de otra. A inicios de la década de 1990, Mechtit Harf, una mujer alemana joven, casada y madre de una hija adolescente, fue diagnosticada con leucemia. Su única alternativa de tratamiento era un trasplante de médula ósea, pero desafortunadamente en su familia directa no había ningún donante compatible. Por esa época solo existía una pequeña base de datos de potenciales donantes, es decir, de personas que se hubieran analizado los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. La falta de un donante compatible resultó tremendamente frustrante para la familia de Mechtit, quien finalmente murió a causa de la leucemia. Peter Harf, el marido de Mechtit, estaba convencido que su esposa había muerto por la falta de un donante compatible, algo que tal vez él podía ayudar a solucionar, al menos de manera parcial para pacientes en el futuro. Porque claro, si más personas analizan sus genes del complejo mayor de histocompatibilidad, aumentan las posibilidades de encontrar un donante que no pertenece a la familia directa de quien necesita el trasplante. Tal vez una persona, sin saberlo, es el hermano de sangre de un paciente que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Motivado por la tragedia familiar y con la idea de aumentar las posibilidades de tratamiento para personas con cáncer de sangre en el futuro, Peter Harf fundó en Alemania una organización sin fines de lucro que busca no solo generar conciencia sobre el cáncer de sangre y sus potenciales tratamientos, sino que además generar un gran registro en el que personas, de manera voluntaria, analizan sus genes del complejo mayor de histocompatibilidad con la esperanza de que estos coincidan con el de algún paciente que necesita un trasplante de médula ósea. Así nació DKMS el 28 de mayo de 1991, logrando rápidamente aumentar el registro de potenciales donantes de médula ósea desde 3.000 a 68.000 durante su primer año en Alemania. Actualmente existe un registro de 11 millones de potenciales donantes alrededor del mundo, y gracias a este registro se han realizado 100.000 donaciones,
contribuyendo a salvar la vida de miles de personas que no tenían otra alternativa de tratamiento. Actualmente en Chile, el registro de donantes incluye a 150.000 personas y se han podido realizar a la fecha más de 160 donaciones. El proceso para determinar la compatibilidad es muy sencillo y consiste en un kit que tiene una varilla de algodón que se pasa por la parte interna de la boca y que luego se devuelve en buzones especialmente habilitados para esto. Las células presentes en la varilla son analizadas y se determina el perfil genético del voluntario. Si este perfil coincide con el de algún paciente, el voluntario puede convertirse en donante. Hoy, lo más usual para tratar el cáncer de sangre es la donación de células madre sanguíneas, las que se obtienen por un proceso llamado aféresis, que es similar a una donación de sangre. Una vez extraídas las células, comienza una compleja operación de traslado, ya que muchas veces las células deben viajar miles de kilómetros para llegar a quien las necesita. El paciente también debe ser preparado, ya que antes de recibir la donación, su médula ósea debe ser eliminada para no interferir con la función de las células que le serán infundidas de manera intravenosa. En todo este proceso, nadie sabe dónde podría estar su hermano de sangre. En el caso de Ignacio Marín, un joven chileno que recibió un trasplante de células madre cuando tenía 9 años, su donante compatible estaba en Zimbabue, a casi 10.000 kilómetros de distancia. Eventualmente, todos podemos ser hermanos de sangre de alguien que lo necesite, o como decía el gran David Bowie, todos podemos ser héroes, al menos por un día. Así, con esta invitación a cambiar la vida de una persona en algún lugar del mundo, cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me despido como siempre agradeciendo a mis queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurin Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.